Continuamos en Revista 110 y le vamos a dar la bienvenida en este momento al licenciado Otoniel Figuereo, quien es candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de República Dominicana para el Distrito Nacional. Bienvenido a la revista, licenciado. Muchas gracias por la invitación. Nos sentimos complacidos y un alto honor estar aquí en tan prestigioso espacio. Doctor, yo le agradezco mucho y me quedé porque tengo dos preguntas y no es el peinado. No es el peinado. Es, ¿qué importancia tiene presidir el Distrito Nacional en el Colegio de Abogados si hasta estamos regalando manito limpia? Bueno, lo de la manito limpia fue una idea del equipo porque fíjese algo, todos para promocionarse hacen miles de afiches que se los regalan. Bueno, a mí me regalaron 500 esta semana, 500 afiches, pero hay un problema con eso. Incluso lo decimos a los aliados. La ley dominicana de medio ambiente, la Constitución e incluso la resolución de la Comisión Electoral anula, la sanción es anular la candidatura que tenga afiches en los árboles, que tenga afiches en las vías públicas. Nosotros hemos estado haciendo un periplo. Un afiche lo pegamos en un negocio que nos autoriza. Ahora bien, lo de la manita limpia, si los afiches son más caros, igual hay que, la gente no lo sabe, pero es real, hay que invertir, aunque nosotros tenemos una candidatura que es 95% voluntad y 5% de recursos, hay que igual hacer una inversión. Entonces, eso le da un valor agregado porque se necesita la manita limpia, igual nos van a ver ahí porque es una publicidad. Es ecológica. Es ecológica y es más barato que un afiche. En ese sentido, por eso hacemos eso, doctor. Mire, a propósito de sus aspiraciones, hubo una abogada una vez que me estuvo diciendo que el abogado que no tenía la toga, el birrete y la membresía al día del Colegio de Abogados no lo dejaban subir a estrado. ¿Eso es así o fue así en algún momento? Como decimos en la clase de lógica jurídica, cuando se está reflexionando, eso depende. Porque no es lo mismo que vaya un abogado que tenga 20, 30 años en ejercicio, el juez no se va a atrever a pedirle el carnet al día. Sin embargo, lo que la ley dispone es eso. El carnet debe estar al día, pero yo le digo más. Todos los abogados de la República Dominicana, por ley, y además por sentencia del Tribunal Constitucional, están obligados a pertenecer del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Es decir, usted estudia Derecho mañana, se inscribe en 5 años, 4, termina la carrera, está imperativamente obligado, coaccionado a pertenecer al gremio de los abogados. ¿Qué ha pasado? Y por eso, ahí respondemos la segunda pregunta del doctor, por eso nos hemos atrevido a presentar una propuesta y una candidatura al gremio, porque los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados corporativos, que hay oficinas en este país, que incluso con la pandemia, nosotros tenemos los datos que generan hasta 20 millones de pesos mensual. A esos abogados no les interesa pertenecer al colegio, no les interesa tener carnet vigente, solo lo activan cuando van a hacer una transacción internacional, porque en una transacción de gran magnitud se ven todos los detalles. Entonces nosotros estamos propugnando que los abogados nos unamos y no nos quedemos en la acera de enfrente viendo el declive del gremio, viendo cómo nos ven a los abogados. Entonces esa es nuestra idea principal de participar. Licenciado, hay un debate interesante en este momento entre lo que es la pandemia, la Suprema Corte de Justicia, el Colegio de Abogados, en cuanto al manejo de la justicia en la pandemia. Se habla de que vuelvan la justicia a los tribunales, que se abran los tribunales. Yo quiero que en esta respuesta, antes de que usted nos dé su propuesta, en el caso de que usted sea electo presidente de la seccional del Distrito Nacional del Colegio de Abogados, como el Colegio de Abogados ha estado tan de frente de que se abran los tribunales y hay yo digo que es una desinformación al respecto, o sea, no estamos claros de qué es lo que pasa. Primero,
¿los tribunales están abiertos o cerrados? Segundo, es cierto que se han tumbado y desmantelado tribunales, salas, ¿verdad? Y tercero, esto que se ha hecho durante la pandemia, de manejar de gran parte de los casos de forma virtual, se habla de que se quiere esto dejarlo a largo plazo y que ya son temas permanentes. Yo quiero su opinión de este caso. Mire, mi opinión, gracias por esa pregunta sumamente interesante y para que sirva de aclaración a la nación dominicana. Mire, mi opinión la empezamos a vertir conjuntamente con la Asociación de Abogados Laboralistas, ADAL, y nuestro gremio, nuestra agrupación gremial, Corriente Gremial Conciencia Legal, justamente el día 12 de junio. Hicimos una protesta para que el Poder Judicial aperturara los tribunales. En ese momento estaban totalmente cerrados. Nosotros, ADAL y Corriente Gremial Conciencia Legal, nos presentamos ante la Suprema Corte de Justicia, más de 300 abogados con toga y birrete, y en ese justo momento, para que la opinión pública entienda, el presidente ilegítimo del Colegio de Abogados de la República Dominicana estaba sentado tomando té y café con el presidente del Consejo del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, indicando que estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo el Poder Judicial. Ahora bien, cuando salió y vio la prensa y vio el movimiento que había afuera de abogados, que no somos acólitos más que del ejercicio del derecho, se montó en esa ola porque ya sabía que también venían las elecciones al gremio. Entonces hay una confusión. No, Hernández no está representando a los abogados reclamando apertura de los tribunales. Él está montado en esa ola de reclamo. Por el tema de las elecciones. Por el tema de las elecciones. Pero ese es el caso del presidente actual. Yo quiero, si usted fuera médico y no abogado, que usted me dijera, vamos a hacer un diagnóstico. ¿Usted entiende que la justicia dominicana, primero, qué pasó en la pandemia? Se llegó a hacer, porque no todos los dominicanos manejan la justicia, no han ido a la justicia en esta pandemia. ¿Está virtual actualmente o algunas cortes están virtuales? ¿Qué áreas están virtuales? Y si esto se pretende hacerlo de forma permanente. Mire, hay una propuesta y hay que estar claro. La disrupción digital, el mundo orwelliano, esa distopía que creíamos que era imposible, ha llegado. Ahora en este país, esa disrupción digital está acompañada de una brecha también digital sumamente amplia. Por ejemplo, yo tengo un cliente que vive en Barahona y a él lo llamaron para notificarle algo. Claro, luego de 2 semanas esperando una sentencia de febrero, de antes del cierre por la pandemia, y él no tiene, él me llama, abogado, me están llamando, pero yo no tengo correo electrónico, yo ni siquiera sé qué es eso. Entonces, eso por un lado. Por otro, las certificaciones que se otorgaban en 48 horas, ahora tardan más. ¿Qué ha pasado? Bueno, es que hace falta una inversión de más de 500 millones de dólares para tener un poder. ¿Qué decimos? Es que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, no puede estar cerrado el Poder Judicial. Ahora mismo, ciertamente, se han desmantelado algunos tribunales, se están haciendo más audiencias virtuales que presenciales. ¿Qué aclaramos? Sí conocemos al magistrado Luis Henry Molina, sí sabemos que es un buen gerente. Cuando él presidía o dirigía la Escuela de la Judicatura, nosotros estábamos trabajando como abogado ayudante en el Poder Judicial. Sabemos que es un buen gerente, incluso en este país tan pequeño, con un ciudadano de tan alta magistratura, tenemos amigos en común y le hemos dicho a los amigos, dile al magistrado que sabemos que él no tiene malas intenciones, que sabemos que es un buen gerente. Ahora bien, con el Poder Judicial no se puede hacer experimento. Si no funciona la virtualidad, por ejemplo, los juicios penales, yo que tengo 20 años ejerciendo el derecho penal, de ninguna manera aceptaría conocer una audiencia preliminar o un juicio de fondo de manera virtual. Eso jamás. Ahora, ¿Y por qué? Porque no es igual el pleito. Es que
Lo primero es, y hay que decirlo con responsabilidad, los clientes no se sienten satisfechos con el ejercicio del abogado, por un lado. Por otro, no se garantiza que, como dice el Código Procesal Penal, de manera permanente esté el abogado en contacto con su cliente, porque en las cárceles no está habilitado para que el abogado esté ahí y esté el cliente. No está habilitado en el tribunal. Además, una prueba que se ve de manera virtual no es lo mismo que se ve presencial. Licenciado, y para otro tipo de procesos, yo recuerdo algunos programas que hacía con el doctor Fidel Pichardo Baba y el doctor Leo Sierra, que hablaban de que a veces se hacen audiencias para leer algo, que cada abogado lleva un documento para leerlo ya hecho y que todo el mundo lo deposita y se va. O que aquí debiéramos habilitar, por ejemplo, en algunos casos, la firma electrónica, que hay un proyecto de eso. En algunas áreas legales o de justicia se podría implementar la parte electrónica o virtual y en otras no. Mire, ¿Usted estaría de acuerdo con eso? Claro que sí, lo hemos dicho. Lo primerísimo que hay que aclarar es que debe haber una legislación en ese sentido. El Poder Judicial no es el Poder Legislativo. No podemos violar la ley en nombre de la ley. Sabemos los efectos de la pandemia, sabemos la emergencia, que todavía estamos, dicho sea de paso, en estado de emergencia. Sin embargo, no puede haber un proceso judicial que no esté regulado por la ley, porque entonces todo el mundo va a querer hacer lo que le venga en gana. Por ejemplo, para un proceso de divorcio por mutuo consentimiento, para una lectura, ahí, no es buen pelear. Para una lectura de conclusiones, sí, luego que se conoce el proceso, para la lectura de la sentencia íntegra. Estamos de acuerdo. Ahora, la plataforma debe funcionar, los empleados deben estar allí también. Entonces, si no hay empleados, si no hay plataforma y sobre todo, si no hay legislación que regule los procesos virtuales, jamás estaríamos de acuerdo como abogados de ir a un proceso que no está dentro del marco de la ley, porque no sabemos cómo está regulado. Si vamos a una audiencia preliminar en un juicio, en un proceso penal, sabemos que vamos de acuerdo a los cánones del Código Procesal Penal. Si vamos a un juicio civil, el Código de Procedimiento Civil. Vamos a un tribunal laboral, el Código Laboral. Pero a una audiencia virtual, una resolución no es una ley. Es en ese sentido, incluso le hicimos el llamado al Congreso en una vista pública que convocó a los abogados para que le dijéramos qué está pasando con la justicia, y le dijimos, le aclaramos, para solucionar el tema, lo primero es que ustedes tienen que legislar en ese sentido. Si no legislan, no pueden decir que el Poder Judicial ha hecho mal o ha hecho bien. Tiene que haber una ley que regule los procesos virtuales. Y claro, estaríamos de acuerdo siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales y sobre todo el derecho al libre ejercicio y al trabajo de los abogados. En la parte de educación, ¿cuál es su propuesta, lo que tiene que ver con mejorar la calidad del abogado y de la carrera de derecho? Vemos que usted da clases en universidades. ¿Qué usted propone en esta parte? Lo primero que proponemos es que la Escuela Nacional del Abogado, que nació por ley, sea regulada, sea adaptada, adecuada a los cánones que establece el MESID. No podemos darle una educación a un profesional que no sea profesionalizante. No podemos tener una escuela del abogado que no esté a la par. Debería estar encima, pero que por lo menos vamos a aspirar a la par de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Escuela del Ministerio Público. Pero tampoco podemos tener una Escuela Nacional del Abogado que no tenga vinculación con las principales universidades del país. Por ejemplo, en esta semana se conmemoró el 106 aniversario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí no se invitó al Colegio de Abogados, no se invitó a la Escuela Nacional del Abogado, porque realmente no está a la par de esas altas casas de estudio, entonces no puede de ninguna manera invitarla. No puede el Colegio de Abogados hacer un diplomado con
70 personas y que ese diplomado no tenga el aval del MESIP para luego, si esos abogados van a postularse a un puesto tanto público como privado, ese diploma tenga una certificación de tantas horas lectivas, claro, avalada por el MESIT, porque si es de educación superior, es el MESIT que avala tanto el currículum de los docentes como el currículum que se va a impartir a los abogados estudiantes de la escuela. Hablen un poquito más de esa iniciativa de ustedes, de integrar a todos los abogados que son parte del colegio de abogados y que están sueltos por ahí. Dice que va a luchar por la unidad, que vemos una nota de prensa que ustedes han circulado. Mire, muy interesante la pregunta. Al principio decíamos que los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los abogados corporativos, los militares, todos los abogados, por ley, están obligados a pertenecer al gremio. Sin embargo, muchos de ellos no se acercan porque entienden que esa institución, así le llaman, esa institución no le da ningún valor agregado a su ejercicio, no le da ningún prestigio, es lo contrario. Yo tengo amigos incluso que me dicen, bueno, ya tú te metiste a aspirar al colegio de abogados, ya te vas a dañar, literalmente. Eso es lo que queremos que cambie. Incluso la misma ley 319 establece que cada 2 meses las seccionales se reúnen en asamblea general para evaluar tanto el desempeño y evaluar ahí la transparencia, la eficacia, la eficiencia y sobre todo la ética de quienes están dirigiendo el gremio. En este caso, nosotros estaremos dirigiendo la seccional del distrito, pero en el distrito ¿qué hay? Hay jueces, hay fiscales, hay defensores públicos, todos son abogados. Para ser juez, primero hay que ser abogado. Para ser fiscal, también, primero hay que ser abogado. Igual para ser defensor público. Entonces, todos ellos están llamados por ley, con carácter de obligatoriedad, a pertenecer al gremio. Pero claro, hay que enamorarlos, hay que conquistarlos y hay que crear ese sentimiento de adhesión entre esos colegas para que se sientan parte del gremio y también darle un valor agregado a su ejercicio profesional. Cuando hablamos de elecciones del Colegio de Abogados, yo quiero que en esto usted nos explique bien, ¿cuándo son las elecciones? ¿Quiénes están habilitados a votar? ¿Y qué se va a elegir en esas elecciones? Porque yo le soy sincero, y nosotros que tenemos muchos años trayendo a los medios representantes de los diferentes áreas que quieren participar de sus gremios, vemos, es la primera vez, si no me equivoco, que veo un candidato al distrito, a la seccional de distrito, trabajando tan fuerte como usted lo ha hecho en este proceso. Sin embargo, las candidaturas nacionales siempre traen mucha, ¿cómo se llama?, participaciones y todo esto. Háblenos de qué se elige, cómo es el proceso, quiénes se eligen y, por ejemplo, si la plancha arrastra todo, la plancha nacional arrastra también las secciones, las seccionales. Excelente su pregunta. Fíjense, nosotros tenemos una aspiración a la seccional del Distrito Nacional porque entendemos que hay que empezar a cambiar y empezar a mejorar desde donde podamos hacerlo. No podíamos aspirar a la presidencia del colegio si entendemos que sería un valor agregado mayor presidir la seccional del Distrito Nacional sabiendo lo que representa. Entonces nosotros tenemos ese carácter para todo lo que hacemos. No importa que sea un caso grande o un caso pequeño, le ponemos cuerpo, alma, mente y corazón. Lo que es decir, que lo hacemos con sentimiento, no importa lo que se vea o se piense. Desde fuera tenemos siempre esa buena actitud y aunque se vea que el esfuerzo es mayor de lo que amerita, nunca es mayor si la voluntad es trabajar y hacer las cosas bien. La elección es el próximo 5 de diciembre. Pueden votar todos los abogados matriculados en el Colegio de Abogados, no importa que su carnet actualmente no esté al día. Es decir, con el carnet vencido pueden votar. Se va a elegir la dirección nacional y las direcciones
distritales ¿Se o votan de los por separado? departamentos judiciales. Hay una boleta para la nacional y una boleta para cada seccional. En este caso, nosotros aparecemos en la boleta de la seccional. Hay que decir, y tenemos que ser sinceros y aclarar, vamos aliados a una fuerza nacional porque solo llegamos rápido, pero juntos llegamos más lejos y podemos hacer e incidir en los cambios de manera estructural y fundamental en el gremio en sentido general. Hasta el próximo lunes 30 es el plazo abierto para que los nuevos abogados puedan inscribirse y estén habilitados para votar. Es decir, el lunes ya cierra el padrón a las 5 de la tarde y las elecciones serían el próximo sábado. Es decir, estamos a una semana de esa, lo que queremos que sea una fiesta de la democracia en la abogacía nacional y que de ahora en adelante empiece el cambio que se va a notar a partir de la década que comienza en el año siguiente, que es el año 2021. Bien, finalmente, licenciado, si yo le digo que en unos minuticos le deje un mensaje a los abogados que van a participar y que decidieron participar de estas elecciones, ¿por qué deben de votar por usted y por su propuesta? ¿Y cuáles son sus propuestas resumidas fundamentales? Hágalo en este momento. Las propuestas de la corriente gremial Conciencia Legal tienen 3 ejes fundamentales: el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la gestión educativa y el fortalecimiento y aplicación de la ética, la transparencia y la eficiencia en las funciones del Colegio de Abogados. Este 5 de diciembre, todos abogados, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados corporativos deben asistir ese día 5 de 7 de la mañana a 4 de la tarde a ejercer el derecho al voto. ¿Por qué debes ir? Porque si no participas ejerciendo tu derecho y cumpliendo ese deber, no puedes luego reclamar que el colegio no funciona. Es tu momento, ve y participa. Hay muchas propuestas a la seccional y también a nivel nacional, pero si revisas la historia de cada uno de los que están ahí, vas a quedarte con la nuestra. 22 años de ejercicio profesional, un ejercicio transparente, basado en la ética, basado en la eficiencia, en la eficacia y estudios generales en el área del derecho de nuestro interés. Así que el sábado 5 debes ir a votar 2 a nivel nacional y también a nivel de la capital dominicana, el Distrito Nacional. Bien, muchas gracias. Entonces, le deseamos la mejor de las suertes al licenciado Otoniel Figuereo, candidato a la presidencia. Está fajado. Está fajado, sí, Colegio de Abogados de la República Dominicana, uno de los gremios más grandes de este país. Vamos a una pausa.